En nuestros archivos del misterio hablamos del inquietante caso de los fantasmas del hogar Virgen de los Reyes. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Estando despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. Muy cerca de una de las principales arterias de Sevilla, en pleno barrio de la Macarena, se encuentra el Hogar Virgen de los Reyes, en la calle Fray Isidoro de Sevilla. Un edificio remozado, reconstruido en el año 1958 y proyectado por el arquitecto municipal Antonio Delgado Roig. Destaca del impresionante conjunto su influencia racionalista, marcado por la época, así como el mismo edificio organizado a través de varios patios porticados y jardines, creando un ambiente claramente regionalista. El edificio fue usado como hospicio y hospital y sigue atendiendo en primera instancia a esas mismas distribuciones que tuviera antaño, pese a que está reconstruido. En primera instancia fue regentado por religiosas de la Orden de la Caridad, manteniendo en su estructura aún las disposiciones de habitaciones, celdas y salas dedicadas a otros menesteres. Hoy, este edificio está rendido, ocupado, dedicado a talleres ocupacionales, centro de adultos y otras actividades dependientes del Ayuntamiento de Sevilla. Pero el edificio guarda un secreto aún mayor de lo que pudiéramos imaginar, que resulta inquietante y que rompe lo que es la capacidad racional de muchas de las personas que guardan en su interior, que trabajan en su interior y que los visitantes, incluso eventuales, de este edificio han tenido diferentes experiencias difíciles de explicar. Fue un día de enero de 2007 cuando un viejo amigo que desempeñaba por aquel entonces funciones docentes alternativas en el centro, alertaba sobre los fenómenos paranormales que se daban y se dan en el interior del Hogar Virgen de los Reyes. Mi amigo, José David Flores, es profesor de baile en el recinto en actividades marcadas o encuadradas dentro de las ocupaciones de Diputación o del Ayuntamiento, como ocio y clases alternativas. Y él me decía que en aquel lugar ocurría algo misterioso, que ya eran varios los alumnos que habían visto a una monja fantasma en el antiguo coro de la capilla, una monja fantasma que se aparece creando el terror en aquellos que la ven. Él creía que todo eso era quizás una mala pasada de juegos de sombras que hacía la capilla y que creaba la confusión en los alumnos. Pero personas mayores, de toda credibilidad, también habían tenido la ocasión de ver lo mismo. Y fue una tarde cuando fue él a apagar un equipo de música que usan en las clases, cuando algo le llamó poderosamente la atención desde el coro. Pero dejemos que sea él el que testimonie aquello que vio y que rompió sus esquemas mentales. Verás, todo empieza hace cuestión de 2 años, que lo que es la antigua capilla empiezan unas obras en las cuales quitan lo que es el retablo de la capilla y lo que es la mesa de altar. Durante este periodo de tiempo las clases las estábamos dando en el pasillo que está justo detrás de la capilla, y el equipo y demás se enchufaba en lo que es la antigua sacristía, ¿no? Entonces, una de las veces que fuimos a desenchufar ya habíamos terminado todo, ya la mayoría de los alumnos habían ido. Entré con una de las alumnas
y se escucharon como unas risas de unos niños jugando. Salimos corriendo, puesto que allí no debería haber nadie, ya era la hora de cerrar aquello, y bueno, miramos lo que era la capilla, si se había colado algún niño, pues estuviese la puerta abierta, la puerta estaba cerrada, dentro de la capilla no había nadie, y en el patio tampoco había absolutamente nadie. A nosotros eso, bueno, nos extrañó. Podían ser ruidos de la calle, bueno, la calle está bastante alejado de la capilla, por lo tanto algo extraño había allí, ¿no? Terminó el curso, y el año pasado, cuando comenzamos el nuevo, ya eran varios alumnos los que decían que bueno, que notaban como si alguien les estuviese mirando, que había algo extraño allí, ¿no? Es cierto que la parte alta de lo que es la capilla es como un coro, y se ven como unas sombras que te cruzan de un lado a otro, y bueno, pues eso la verdad asusta, ¿no? Aquello es un sitio antiguo, ¿no? Pero bueno, como ya te comentó, este año pasado empiezan estas sombras a cruzar por allí, y todo es, digamos, más fuerte cuando una de las veces que tú estás dando las clases, tú sabes que vas con el rabillo del ojo, muchas veces ves algunas cosas, ¿no? Y tú ves que algo hay en un lateral que no tiene por qué estar ahí. Miras, ves a una persona y sigues a lo tuyo, pero cuando dices, bueno, como una persona ahí arriba no puede haber nadie, ¿no? Porque era, como digo, la parte alta en el coro, ¿no? Es lo que te comento, ¿no? Ahí arriba no puede haber nadie. Miras, ves a una monja, a una señora. Pero como te veo yo a ti, con esa misma nitidez, con esa misma claridad. Sí. Pues bien. O sea, que le ves la cara perfectamente, pero no sé. Sí, verás, se ve la figura de una monja, con su hábito celeste, un delantal blanco y la cofia blanca, ¿no? Curiosamente después nos enteramos a través de personas que han tenido allí familiares cuando aquello era un antiguo hospicio, El hábito. que allí estaban las hijas de la caridad, y curiosamente el hábito que usaban las hijas de la caridad cuando cuidan a los niños y demás es el hábito celeste, con su delantal blanco y su cofia blanca. Y tú no tenías ni idea que efectivamente, bueno, que ese hábito lógicamente Para pues nada, existía ¿no? y que... Para nada, yo pensaba que yo era un colegio simple y llanamente, o cuanto menos eso, ¿no? ¿Y los alumnos cómo van a la clase? Una vez que saben todo esto... Verás, hombre, hay alumnos que sí, hay otros alumnos que bueno, escuchan ruidos, son escépticos en este tema también, y bueno, veían a niños esconderse detrás de las columnas. Allí os aseguro que no se puede entrar porque las puertas están cerradas y además por dentro. Otra monitora, Vanessa Rodríguez, una joven dinámica que comparte clase con nuestro primer protagonista, atesora extrañas experiencias ocurridas dentro de este lugar. Ella decía que era tarde, sobre las 9 de la noche, estaban guardando la ropa y demás, y entonces vio algo moverse en la zona de arriba, la zona del coro. Nunca había creído lo que habían contado de la monja. Por eso no pensó que fuera a ser testigo de lo que vio. Cuando iba a apagar las luces, comprobó cómo la temperatura de la vieja capilla bajaba de golpe, siente mucho frío, creyó incluso que había cogido un enfriamiento, pero al mirar allí estaba la monja. Se quedó helada, no supo reaccionar. La miraba con expresión severa, con dureza. Fue algo indescriptible, decía. Y prosigue. Días después, José David y yo pudimos escuchar un llanto, un lloro, en la parte de arriba, sobrecogedor. Allí no estábamos más que nosotros dos, y 3 alumnos más, y todos nos miramos preguntándonos qué podía ser. Aquellos lloros los hemos podido escuchar más veces en el interior de la capilla. El tiempo va pasando. E incluso Luisa Garrido, una alumna de 50 años, nos decía que ya era poco de fabular y poco de inventarse cosas. Pero un día a ella le llamó la atención cómo vio una monja con hábitos de color celeste y blanco que estaba frente a ellos y que al caminar y llegar a su altura
la veían físicamente, masculló algo. Cuando Luisa se volvió, puesto que aquella monja pasó junto a ellas, cuando ella se volvió, simplemente no había nadie. Y no había posibilidades que se hubiera metido en ningún lugar ni se hubiera ocultado en algún lugar. Luisa bajó apresuradamente las escaleras y trató de serenarse sabiendo que lo que había visto no era de este mundo. Literalmente, como ella nos lo dijo, como ella nos lo confesó. Allí grabamos una psicofonía de un niño que parece decir un gélido padre. Vamos a escucharla repetida en 3 ocasiones. José David Flores, nuestro profesor, nuestro amigo, tiene otro increíble encuentro en aquel mismo recinto. En otra ocasión nos encontramos, o me encontré mejor dicho, ya estando en lo que son los servicios de aquí del hogar, escuché como pasos que entraban dentro de lo que son el servicio. Bueno, al levantar la mirada me contemplé con una cara triste, una piel blanquecina, ojos negros penetrantes. Igualmente, al igual que esta señora, ese niño desapareció, se evaporó y bueno, fue algo tremendo. Recuerdo aún el testimonio de una señora que me asaltó por la calle y me dijo que ella era hija de la Caridad, hija de la Virgen de los Reyes, y que había ido al colegio a hacer una visita y que la habían atendido las monjitas. Prometió volver el día de la Milagrosa para ver a aquellas mismas monjas y la sorpresa fue mayúscula. Ella accedió al colegio, a su viejo colegio, al Hogar Virgen de los Reyes, y dijo que iba a ver a las monjitas. Por las monjitas, simplemente la empleada del ayuntamiento le dijo aquello de: señora, disculpe, pero aquí hace décadas que no hay monjas. O por ejemplo, Manuel Campos, que es otro testigo, que vio algo increíble. Él estaba sentado en los bancos de la primera planta metiendo sus datos en una vieja PDA. Sintió un cántico que se aproximaba, cada vez más evidente y claro. Y cuando miró a su izquierda, al final del pasillo, vio cómo se aproximaba una columna de niños que cantaba una canción de la guerra, pantalones cortos y muy decrépitos. Les acompañaba una monja, pero lo peor, contaba, es que eran casi transparentes, literalmente, y que aquello no era normal. Al pasar junto a él, simplemente aquellas imágenes, aquellas sombras, aquellos fantasmas, se desvanecieron ante su vista. Y es que en el Hogar Virgen de los Reyes hay muchas historias que se cuentan, para unos aterradoras, para otras infames. ¿Qué está sucediendo? Puertas que se abren y se cierran solas, extraños ruidos, extrañas presencias, apariciones, visiones de otro tiempo, descensos de temperatura, religiosas y religiosos fantasmas vagando por sus pasillos y siglos de historia. Siglos de historia en un edificio que estuvo vinculado al Hospital de las 5 Llagas, en el que en su interior también hubo enfermedades y muertes, y en el que se enclava en un lugar conocido antaño como la Huerta de los Peligros. La única investigación oficial realizada en el Hogar Virgen de los Reyes es la que hacemos nosotros una noche de febrero de aquel año 2007, y que es esa psicofonía que dice Padre por una voz infantil, pero donde también pudimos grabar sombras y donde también pudimos sentir pisadas en la parte del coro. Tal vez todo eso forme un todo que dé sentido a esos extraños incidentes que sucedían y suceden en el hogar maldito, en el Hogar Virgen de los Reyes.